buenos medios días. Bueno, ya estáis más que saludados, bienvenidos, pero agradeceros desde la red pues que nos acompañéis y nos reconfortéis hoy en este día que para nosotros es muy especial. Ya sabéis quién va a estar en esta mesa. Vamos a arrancar con Rodrigo Cuevas, por favor. María Montesino. Y Vita López. La dinámica no va a ser una mesa de debate, ¿no? Sino lo llamamos, de hecho, conversación con alma rural, pues porque queríamos hacer algo así como muy de casa, muy de chapa, ¿no? De estar al calorín de la chapa, compartir un café y que vaya surgiendo ahí la conversación. Estamos todos un poco nerviosillos. Bueno, Rodrigo Cuevas, muchas gracias por acompañarnos. Te estuvimos insistiendo un montón. Gracias por invitar. Bueno, me insistieron porque es que yo estaba reservado para ir para las fiestas del pueblo de mi abuela, que no me las quería perder este año por nada del mundo porque llevo como 10 años sin ir. Pues ya, ¿eh? Me gustó. Vita López nos acompaña desde el concejo de Villayón, que está en el occidente de Asturias. Bueno, pues para los que no conozcáis tanto la geografía asturiana, nos acompañó en el 2019, si no recuerdo mal, en un Día de la Mujer Rural de Asturias que hicimos en el concejo del Franco, a Caridad. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días, un saludo a todos y me siento muy orgullosa de que me dejéis compartir esta mesa con, bueno, estas sillas, con estos dos grandes asturianos. Y María Montesino, que María Montesino nos acompaña desde Cantabria. Buenos días, gracias. Desde el Valle del Campó. Sí, desde el sur de Cantabria. Pues un placer estar aquí, convite con Rodrigo y luego con estos pedazos de sofás. Que yo decía, bueno, esto es una maravilla. Hombre, es que nos dio envidia a Risto Mejide y fue como, pues queremos de esto aquí. ¿Ibas a decir algo? No, una tontería. Bueno, Rodrigo... Sí. Hola. Bueno, Rodrigo, ya sabéis, artista. No sé cómo te encajas o si te gusta mucho esto de agitador folclórico cuando te pregunté cómo te ponemos en el folleto, en el programa, ¿no? Bueno, lo de agitador folclórico, sí, y un poco una etiqueta que yo hace unos años me puse. Ahora ya parece que me dejó de hacer tanta gracia, pero por repetición, no por nada, sí. No, me presta. Y es gracioso. Lo de agitador folclórico era, pues eso, una cosa para hablar de la tradición, de que trabajo desde la tradición pero un poco, pues, removiendo algunas cosines que hay que remover, pues no se posan, ¿sabes? Claro. Y el pozo sienta mal luego. Sí, queda el polvo. Obstruye los conductos. Pues Vita tiene también una dilatada carrera, quizás más anónima, ¿no? Pero la gente de su entorno sí que sabe lo que hace Vita. Vita fue ganadera de leche con vaca frisona, fue monitora también de manualidades, fue concejala en el concejo de Villayón, ¿verdad? Y tiene varias publicaciones en poesía y también pinta. Muy completa, ¿eh? No os quejaréis. Sí, hago un poco todo aquello que me divierte, todo aquello que me supone un reto, sobre todo, un reto conmigo misma. Y nada, reivindico el poder femenino. Muy bien. María, que me dijo, por favor, ¿no podéis quitar el sí, doña, del programa? Pues no, porque yo un poco protocolo. María es socióloga, pero también es ganadera en ecológico en el Valle de Campó y aúna un poco, dice que tiene una bipolaridad ahí, ¿no? Sí, bueno, es como un pie en cada lado, ¿no? Soy socióloga, pero también soy ganadera agroecológica. Y bueno, pues al final cuando estoy en espacios culturales o la uni o así, soy la que tiene vacas. Y cuando estoy entre ganaderos soy la lista, ¿no? Que viene como a, pues eso, a decirles lo que tienen que hacer. Entonces, bueno, pues eso me permite también tener como un poco esa visión de los dos mundos a veces, ¿no? Que creo que es interesante también. ¿Por qué se elige vivir en un pueblo? Ya sea por la razón que sea, impuesta, decidida, libremente. Yo lo escogí libremente. Me gusta el pueblo y soy rural, con orgullo.
Hablaremos del orgullo también. Yo también lo escogí libremente. De hecho, bueno, yo creo que hay que escogerlo mucho, lo de vivir en un pueblo, porque la tendencia natural, la inercia es a que no lo hagas. Yo, de hecho, yo nací en Oviedo y viví hasta los 18 años en Oviedo. Y después marché, bueno, tenía mucho vínculo con el pueblo de mi abuela, con Rodiezmo, que era donde intentaba pasar la mayor parte del tiempo, porque era donde yo me sentía a gusto, feliz y cómodo. Y, y donde tenía unos vínculos con las vecinas y con los vecinos mucho más interesantes que los que establecía en la ciudad. Y luego me fui a Barcelona a estudiar y de ahí ya cuando no tuve que rendir cuentas ni a mi madre ni a mi padre, pues ya me marché para un pueblo a vivir. Sí. Bueno, yo he parecido a Rodrigo en algunos puntos, ¿no? Yo nací en Santander, luego fui a los 18 años a estudiar a Bilbao, pero mis abuelos eran campesinos del Valle de Campoo y bueno, pues ese retorno sucedió también en los años previos a la crisis, porque a mi familia pues le fue mal. Casi nos arruinamos y dijimos, pues ¿qué hacemos? Pues vamos a la Casa del Pueblo y montamos un restaurante que sea también un espacio gastronómico. Todo esto en 2005, que no estaba tan de moda tampoco los pueblos y todo eso. Y en aquel momento recuerdo que fue como una transición muy bonita, pero muy dura a la vez, ¿no? Porque estaba ese pozo de, pero ¿cómo te vas a vivir a un pueblo? Pero tú que tienes estudios, y la gente que ya me conocía desde niña decían, ay, la pobre María, ha tenido que volver de Bilbao, no le ha ido bien, ¿no? O sea, estaba eso muy presente, ¿no? Ese regreso era como dramático, ya me parecía maravilloso. Uy, me acabo de quedar en blanco, porque estaba pensando en el tiempo que tenemos. Yo, por ejemplo, pienso que a mí lo que me atrae para vivir en un pueblo es el hecho de tener comunidad, ¿no? No sé, porque trabajáis mucho al final vosotros el tema de la comunidad, de los saberes comunitarios, de tejer esa red. Y hay mucha gente también que se va a un pueblo y cambia simplemente el decorado de fondo, ¿no? Y luego pasa lo que pasa. No sé, vuestras vivencias. Yo en eso estoy bastante de acuerdo, porque mucha gente de esta que va a los pueblos no se integra. No se integra. Viven en su casa cerrados y no forman comunidad. Debe de ser porque, bueno, esto lo pienso yo, porque en las ciudades se vive de otra manera. Cada uno tras su puerta y listo. Es la imagen que yo tengo, ¿eh? Y yo, por ejemplo, me acuerdo de antes, de cuando éramos más jóvenes, compartíamos todas las tareas del campo. Igual cuando había un funeral iba todo el pueblo o había una desgracia o una cosa, allí estábamos todos, ¿sabes? Y eso es un valor que hay que, ¿cómo se dice?, que fomentar, creo. A ver, yo creo que hay de todo, porque Sí, claro. en los pueblos también hay gente que no hace comunidad y es de allí y preferirían poner un cierre y pegar un tiro a cada uno que pasara por allí delante por su cierre, aunque haya derechos de paso y todo esto. No, todos tenemos a alguien así en nuestro pueblo, Bueno. pero bueno, y también hay mucha gente en las ciudades que crea mucha socializa. comunidad, que sociabiliza mucho, que está muy concienciada con que a través del asociacionismo se trabaja. Yo creo que una cosa buena es desde los pueblos aprender todos unos de otros. Este mundo hay que copiar. Lo que hacen bien los demás hay que copiarlo. Todo el rato. Hay que copiarlo, que es una cosa que nos falta en Asturias todo el rato. Hay que copiar, si es que no hay que inventar nada. Muy bien. ¿No? No copiamos. Y entonces hay que copiar el asociacionismo que tienen en las ciudades y la capacidad de la conciencia que hay de que somos soberanos y que tenemos capacidad de tomar decisiones y que tenemos que utilizarla. Y luego los vínculos que se crean en el mundo rural, mucho más responsables y conscientes de que la persona con la que estás hablando hoy vas a tener que verla día tras día, que eso es una cosa que en la ciudad ese anonimato te hace perder mucha responsabilidad afectiva, pues eso lo tienen que copiar en las ciudades de los pueblos, ¿no? Me parece que hay un aprendizaje ahí de las dos cosas. Sí, yo creo también que a veces hay muchos pueblos que parecen urbanizaciones con gallinas, ¿no? Cada vez es algo más normal.
Y es verdad que en zonas urbanas hay muchísimas comunidades, ¿no? Incluso muy potentes y muy reivindicativas. Yo creo que es necesario también como recuperar el músculo democrático, es decir, el músculo de participar en las decisiones que nos afectan a todas, ¿no? Y a todos. Que eso sí viene también de los pueblos, ¿no? Por ejemplo, de los concejos, de otras decisiones que se tomaban en común, bien para trabajos, bien para otro tipo de actividades, para organizar la fiesta, para un montón de cosas que nos afectaban a todas las personas que vivimos en esa comunidad. Y creo que eso como que se ha dejado un poco de lado, ¿no? O sea, se gestiona todo como en lo lejos, ¿no? Y yo creo que desde la lejanía no es igual que cuando tú estás habitando con el cuerpo y las cosas te afectan de otra manera, ¿no? Yo creo que eso es una potencia muy grande que puede haber en los espacios pequeños. Que hay una delegación de responsabilidad desde la sociedad civil esperando que sean las autoridades o las administraciones las que nos resuelvan esa papeleta, ¿no? O Bueno, un poco de apatía ya también, ¿sabes? También sucede que en la mayoría de los pueblos, yo hablo de los pueblos pequeños, que es lo que yo tengo más a mano, a ver, la gente envejece y la gente ya se aburre y no tiene fuerzas físicas para todo aquello que hacían antes, que era positivo, pero claro, se necesita tener un ánimo. Sí, la gente joven que viene muchas veces, lo que tú decías, vienen a montar una casa para estar 15 días y tampoco participan de las labores a las que muchas veces no llegan las instituciones, ¿no? Porque habría que pagar muchísimos más impuestos para poder tener los pueblos como, ¿no? Como deberían estar. Sí. Los pueblos necesitan el mantenimiento también de los propios vecinos, es que tenemos que organizarnos, porque si no, el destino es estar abandonado, no sé. Sí, pero yo voy a comentar una cosa aprovechando que a lo mejor hay algún político por ahí. Muy bien, mete caña, que seguro que hay. No sé, ¿eh? Pero, por ejemplo, en la carretera que va desde Navia a Villayón, llega la maleza casi a la mitad del carril. Y en al la subir. nuestra también. Bueno, Limpian en octubre las cunetas. sí, yo entiendo que haya un protocolo o haya lo que sea, pero, por ejemplo, en un cruce que tengo que tomar yo hacia mi casa, la carretera va así, la carretera general, digamos, y yo tengo que salir y tengo que meterme en el carril contrario para ver si viene algún coche del otro lado, ¿sabes? Y eso es peligroso. ¿Y cómo quieren atraer al turismo? Si la gente que viene de las grandes capitales llega y ve esa carretera así, se muere de miedo. Entonces, que tengan un poquito más de cuidado. Yo sé que hace falta dinero, pero bueno, en vez de gastarlo en otras cosas, estaba bien que limpiaran los pueblos, no las carreteras. Vale, ¿eh? Además, en verano, que es cuando más pasea la gente. Claro. Y se tienen que tirar las paisanas a las cunetas cuando vienen los coches, porque de verdad que no se ven. Sí, sí. ¿Y para qué limpiáis en octubre? En octubre Que si no está limpiáis muerta la ya hierba muere ya. solo. Claro. Que limpien en junio, en mayo. hablando un poco, como mencionasteis a políticos, y como estuviste en la política municipal, ¿cómo se vive también desde ahí y cómo, en un concejo pequeño, ¿no? Me pregunto, ¿y cómo se recibe que tienes al vecino picándote la puerta porque tengo no sé qué problema? ¿Y cómo se acepta también esa colaboración que puede ofrecer la ciudadanía? Bueno, nosotros vivimos en un pueblo con cinco viviendas, porque las otras ya están vacías. Y no nos supone ningún problema, ¿sabes? El vecindario sigue siendo como antes, ¿sabes? Y no supone. Yo también quiero decir una cosa. También hay un factor muy importante que es la alcaldía, ¿no? Eso. Nosotros ahora, afortunadamente, tenemos una alcaldesa de 10. No sé si sigue por ahí o no, pero felicidades, Estefanía. Es justo que lo diga, ¿no? Pues sí, todo el mundo Claro. necesita un refuerzo positivo, por lo menos para tener ese feedback. No, y cuando lo merecen, pues hay que decírselo. ¿Cómo llega a ser la lista? Esto que decías, ¿no, María? ¿Cómo se recibe o cómo pensáis que se recibe o vosotros recibís a los que vienen de fuera? Si son los listos, si los de pueblo, no sé. Bueno, un poco relacionado con este tema del orgullo de pueblo, de cómo a veces nos educan para marchar, porque el modelo de éxito no está en el pueblo, está en la urbe, en la que sea. Oviedo, Gijón, en Madrid, en Berlín, en Casa al Carajo. Bueno, yo ahí sí que soy como, o sea, desde la academia, desde la universidad, como muy radical. O sea, mi tesis doctoral, si algún día la presento, que no lo sé,
espero que sí, va precisamente de eso, ¿no? Va de cómo poner el conocimiento campesino o de herencia campesina a la misma altura y como algo complementario del conocimiento científico académico, ¿no? Es decir, no como realidades que se chocan, sino como realidades que se ayudan y con todo lo que ello implica. Es decir, dejar de mirar a los pueblos desde la academia con esta visión extractivista de llego, cojo, luego hago un paper que nadie se va a leer o me van a citar 5 millones de veces y eso en qué beneficia a esas personas, ¿no? O sea, es como replantearse los propios métodos de investigación académica y empezar a poner cada cosa en su sitio en ese sentido, ¿no? Con una mirada mucho más junto a las personas que están en el territorio, ¿no? Y yo creo que desde ahí, en procesos siempre abajo arriba y no jerarquizados, es como podemos empezar a entender qué ha pasado ahí, porque lo que ha pasado históricamente es una herida grande, ¿no? Todos los que tenemos abuelos o somos, o depende de la edad que tengamos, tenemos esa memoria reciente, ¿no? De cómo la gente se tuvo que ir, mi abuela era analfabeta, mis abuelos galegos migraron a Brasil, mi madre se crió en Sao Paulo, luego vino. O sea, esas historias de migración, de ir, de venir, del pueblo es lo peor, tienes que ser abogado, estudiar en Santander, tienes que triunfar en la ciudad. Todos esos valores al final tienen que ver, antes lo hablaba con Rodrigo tomando el café, tiene que ver con una política del deseo. ¿A ti qué te mueve, no? ¿Tú qué deseas? Entonces, o se muestra esa realidad muchas veces en minoría, muchas veces en resistencia, muchas veces en conflicto, pero también muy poderosa, de convivencia con otras especies en un entorno natural, en fin, muy poderosa, soberanía alimentaria, se me ocurren muchas palabras, o se muestra eso desde el deseo, que la gente desee eso, quiera eso, o si no, al final estamos luchando contra un monstruo mucho más grande que está generando sus propias estructuras de deseo, ¿no? Las grandes multinacionales, tener un coche enorme, una mansión gigante, en fin, todo eso, ¿no? Mira, yo voy a puntualizar una cosa. Cuando mis niñas tenían 18 años, yo fui verdad que las impulsé a salir y a estudiar, a tener una formación, no una carrera, una formación. Y me acuerdo que la segunda de mis niñas, Patricia, me decía, mamá, yo si tuviera posibilidades de vivir aquí, porque claro, nosotros tampoco teníamos así mucho aquello. Y me decía, yo no me iba de Villallón. Y a mí me daba mucha pena lo que me dijo, pero yo quería que ella viviera otra cosa distinta a lo que yo viví, ¿sabes? Y era un pueblo que estaba en retroceso, porque nos hemos quedado de, bueno, no sé cuántos, 2000 y pico vecinos, o eso, ahora no llegamos a los 1000, me parece. Entonces, un concejo, vaya, no un pueblo, ¿eh? Y es triste y lamentable, pero es que las condiciones en las que nosotros por lo menos vivíamos no daban para que se quedara. Y el tercero se fue por decisión propia, eso no hubo que impulsarlo. Nosotros en la Benéfica, una de las cosas que siempre pensamos es que tenemos que ejercer como agente ilusionante de, bueno, en estas políticas del deseo que tú nombras, pues precisamente intentar que la gente se crea que no se pierde nada por estar viviendo o por nacer donde nació. Porque evidentemente los pájaros que tenemos en la cabeza nunca son el tener menos o el vivir más tranquilo, ¿no? Siempre lo que tenemos, sobre todo cuando eres joven, que es cuando un poco decides dónde vas a vivir, luego ya es más difícil ir cambiando porque aparece la familia, aparecen otros vínculos. Cuando eres joven lo que quieres es no perderte nada en la vida, ¿no? Tener una vida interesante. No solamente tener una carrera buena y tener una familia, sino tener una vida interesante. La aventura te mueve muchas veces y el deseo de vivir una vida completa. El no perder, el no estar amputado, por así digamos. Y lo que queremos desde la Benéfica es intentar que la gente sienta que su vida puede ser más interesante en Piloña que en Madrid, pongamos. Es muy difícil porque, claro, el bombardeo cultural desde el otro lado, desde el lado más turbocapitalista del coche, el dinero, que no lleva a nada porque eso no te da ningún tipo de felicidad, pero bueno, es cada vez más fuerte, ¿no? Que nos parecía que después de las crisis dices tú, pues oye, la gente saldremos mejores, la gente se va a desencantar de todo eso porque se da uno cuenta de que es lo esencial, lo verdadero. Pues no sirve para nada. Es mejor no tener crisis, me llego yo a la conclusión, porque la gente en las crisis no aprende. En las crisis la gente empeora.
Entonces, bueno, intentamos pues crear un idealismo desde otro punto. Que no sabemos si eso, si eso funciona, porque muchas veces no sabes si es peor el remedio que la enfermedad, ¿sabes? Muchas veces también lo que estamos intentando todo el rato desde la benéfica es no convertirte en un agente gentrificador, en no convertirte en una atracción de una idealización del mundo rural que tampoco es la que va a hacer transformar, ¿no? Lo que necesitamos desde los pueblos es gente que venga a vivir de la tierra también. Necesitamos gente, evidentemente, que venga a gestionar el territorio, gente que venga con unas ideas muy transformadoras de lo que es la gestión del territorio. Y muchas veces, pues desde la benéfica tampoco somos capaces de todo eso, ni de generarles a la gente joven esas inquietudes, porque les quedan ahora mismo lejísimos, porque nadie les habla de eso. Entonces es como un muro muy grande el que estás intentando todo el rato saltar. No sé cómo ordenar ahora mismo porque es como Dijimos hay muchas mil cosas, cosas a ya. la vez. Que sí que estábamos hablando antes del tema de la gentrificación y soy consciente que desde la benéfica reflexionáis mucho sobre este tema. Necesitamos que venga esa gente, pero también cómo va a venir, en qué condiciones y qué es lo que nos vamos a encontrar, ¿no? El tema de los refugios climáticos, cuánta gente ya viene al norte porque busca el agua. No sé, eso también, pues cómo lo vivís, cómo lo reflexionáis, qué problemas nos podemos encontrar con el acceso a la vivienda, ¿no? Casas que se venden, pero está lleno de Toledo, está lleno de Mallorca, que están cerradas todo el año para abrirse 15 días en verano. Hay autóctonos que no encuentran dónde vivir, ¿no? Hay de todo, ¿eh? Sí, sí, claro. Y, por ejemplo, en Villallón hay gente que se ha establecido, ha comprado viviendas y están viviendo allí. Hay unos ucranianos, me parece que son, y a mí me hacen muchísima gracia, porque viven una vida rural. Han comprado cerdos, tienen gallinas, hacen queso, hacen la matanza, vamos, total. Y tienen una relación con el vecindario maravillosa. El otro día estuvimos en una fiesta allí y la muchacha esa, él trabaja con un camión, pero ella estaba sacando a bailar a todo el mundo y a mí me parecía guapo. A veces tienen que ser los que vienen de fuera los que ponen en valor, ¿no? Porque nosotros o nuestros descendientes no aprecian o hubo una pérdida de transmisión del conocimiento. Bueno, en nuestra zona mucho, y retomando un poco la pregunta anterior sobre la gentrificación, nuestro valle, que está al sur de Cantabria, es ya muy castellano. Es una zona que está pues, de las más despobladas de Cantabria, todo el sur. Entonces, hay un problema de acceso a la vivienda porque muchas viviendas se están convirtiendo en segundas residencias, pero también tenemos un problema gordo porque somos zona de sacrificio. Es decir, hay muchísimos proyectos de megapolígonos eólicos en nuestra zona porque como somos pocas personas, pues ¿qué más da? Metemos los polígonos, los molinos de 250 metros en los puertos de montaña donde está el ganado en extensivo. Entonces, como somos pocos, pues da igual, ¿no? Es decir, que muchas veces esa gentrificación y todas esas políticas de respuesta a la despoblación nos traen todos estos megaproyectos que son absolutamente extractivistas y abrumadores para las personas que estamos ahí todo el año, ¿no? Claro que queremos energía limpia, etcétera, pero no de esa manera, ¿no? Absolutamente intensificada, explotando el territorio y demás, y no permitiendo la convivencia con esas formas sí tradicionales de mantener las montañas, ¿no? Hablamos de ganadería extensiva, de pastoreo en minifundio, en nuestra zona no es una zona lechera, es una zona de ganado de carne. Y también con razas autóctonas, ¿no? En Cantabria es la tudanca, aquí tenéis la asturiana, la casina, en fin, todo ese ecosistema que también es una cultura, que también es un paisaje cultural y es un paisaje campesino que hay que reivindicar también frente a estas soluciones grandes, ¿no? Que lo único que hacen es gentrificar y que vengan grandes compañías a coger un recurso y a dejarnos a los demás sin agua, sin terrenos, sin tierras comunales, además, que ese es otro melón. Pero bueno, en fin, ¿no? Que es también frente a esa romantización, idealización, bucolia, ¿no? De qué bonito el pueblo, pues el pueblo es una zona también donde suceden estas cosas, está hipertecnologizado, tenemos ya las vacas con GPS, o sea, quiero decir que realmente muchas veces esa visión tan idílica de asociar lo rural con lo natural, a la persona que vive ahí día a día nos hace daño, ¿no? Nos afecta. Respecto al tema de la gentrificación,
y de la venida de gente de fuera y así. Claro, yo creo que lo que necesitamos es como políticas radicales en el sentido de que vayan a la raíz de los problemas, ¿no? Muchas veces, bueno, pues en el Oriente, claro, no es lo mismo Villayón, Ibias o Cangues de Onís, ¿no? O Piloña Villaviciosa. ahora mismo, que está como en un intermedio, ¿no? En esto. Pero claro, lo que pasa desde los gobiernos de los concellos y es que se toma todo como, bueno, hombre, no va a pasar nada. ¿No? Hay como un, bueno, no va a pasar nada, como un miedo a enfrentarse también a los problemas desde la raíz y, claro, luego los problemas te caen encima, porque es que sí pasa que no hay vivienda en alquiler, no existe la vivienda en alquiler. Ya nadie consigue para alquilar, solamente hay compra, la gente compra para 15 días, están todas las casas vacías, arregladas pero vacías, que eso es una tristeza también, porque luego no hay forma de alquilar. Hay vivienda vacacional muchísima y no hay vivienda para que un profesor de instituto pueda vivir en Piloña o pueda vivir en Cangues o pueda vivir en Llanes y establecerse allí. Se tiene que ir todos los veranos porque por los veranos sacan la vivienda vacacional. Y desde los concejos, desde las normativas, no sé si eso corresponde a las normativas municipales o de la comunidad o del Principado, pero no hay como una implicación en eso. Se deja pasar, se da una patada al balón para adelante y el balón cada vez es más gordo. Lo mismo que pasa, pues allí tenemos el caso de la mina, de las prospecciones que están haciendo en Peñamayor para abrir minas y destrozar todos los recursos que hay para los ganaderos, para los agricultores, la propia agua que beben los vecinos, el valor patrimonial y el valor cultural que tienen las montañas y el entorno. Vas a hablar con los ayuntamientos. No, hombre, no van a hacer nada. No, hombre, no os preocupéis, que eso, ¿cómo no van a hacer nada? O sea, son macroempresas extranjeras con fondos de inversión poderosísimos que si encuentran el mineral que necesitan, lo van a explotar. Y cuando empiecen a hacer prospecciones y encuentren el mineral, ya no va a haber forma de pararlo. Y la respuesta de los concellos es, bueno, hombre, no os preocupéis, si es que no va... Entonces, claro, nosotros podemos hacer mucho y nos podemos movilizar y asociar, pero necesitamos el compromiso de todos los agentes, de todos los estamentos de la sociedad y de los políticos lo primero. Necesitamos el compromiso para preservar lo que tenemos. Ya está, que me caliento con esto. Bien. Habláis de ese extractivismo de recursos naturales, quizás, ¿no? Y también hay un extractivismo o una colonización del saber campesino porque como los del lugar no lo ponen en valor, tienen que venir los de fuera. De esto algo hablaba Vita en algún momento, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que los que más cuidan generalmente el medio rural son los que viven en él, porque son primero los que les interesa y los que llevan muchísimos años cuidando, pues eso, los montes y los prados y toda la infraestructura, digamos, porque era su manera de comer. Entonces, claro que cuidaban. Yo respeto a los ecologistas estos modernos de ahora que dicen que hay que dejar sin limpiar las carreteras por culpa de las alimañas y todo eso que están criando y todo eso. Vale, muy bien. Pero yo creo que por encima de las alimañas está el ser humano, que necesita un poco de comprensión también. No sirve tampoco eso decir que hay que dejar las sebes crecer y que hay que dejar que los hartos te lleguen a la cocina. No. No. Y lo siento, Es así. Las tres tenéis relación con el mundo de la cultura. No comentamos, por ejemplo, que María forma parte del colectivo La Ortiga Colectiva, valga la redundancia, con una publicación que se llama La Ortiga, ¿no? ¿Cómo la cultura crea territorio? ¿Cómo crea identidad o la mantiene? Y cómo es también elemento de atracción para mantener población, si es que la mantiene, o atraer población.
A mí me parece que la cultura viene porque la gente normalmente, cuando siempre las necesidades materiales muchas veces se nos olvidan, ¿no? Cuando nos ponemos muy idealistas, a mí la primera se nos olvida y luego de repente digo, uy, si tengo que pagar facturas, tengo una niña pequeña, tiene que estudiar, en fin, como todos los gastos de una casa, ¿no? Yo creo que la economía es muy importante, pero la cultura es tanto más importante que la economía, ¿no? Porque es lo que nos permite tener como ese entusiasmo también y esa manera de estar en sociedad y en colectivo y en comunidad, porque este rollo de que solas podemos vivir plenamente, pues no, la gente necesita de relaciones, la gente necesita de tener espacios para socializar. Yo trabajo muchísimo con mujeres mayores de zonas muy despobladas y lo primero que te dicen es yo necesito irme mis 2 o 3 horas semanales al taller que sea, me da igual que sea pilates, que pandereta, que lo que sea, porque es donde socializo, porque es donde estoy con otros, o sea, en un ambiente festivo, ¿no? Muchas veces hay que gestionar, hay que pensar, hay que teorizar, pero también hay que celebrar. Yo creo que hay que reivindicar muchísimo la celebración y ahí haría como una distinción muy rápida, ¿no? O sea, como las dos complementarias. Tenemos una celebración como en la benéfica de espectáculo que está reivindicando además una cultura desde la tradición y redefiniéndola, que me parece una potencia brutal. Y tenemos las personas que nunca te dirían, ¿no? O sea, nunca estarían con un micro aquí y son un montón de señoras mayores que todos conocemos de tejido asociativo rural, de mujeres mayores, que también son portadoras de cultura, ¿no? Y cada pueblo tiene su festividad, cada pueblo tiene sus tradiciones, en Cantabria puede ser mascaradas, puede ser fiestas en la mar de marineros, lo que queráis, pero son la cultura popular de toda la vida, la cultura popular, reivindicar eso como elemento también de transformación, ¿no? Que yo creo que es muy importante y es una parte complementaria también del escenario, ¿no? Y creo que muy bonita, ambas como un complemento, ¿no? Yo apuntaría también ahí el saber de nuestras abuelas, de nuestras madres. Allí, por ejemplo, me tiene alucinada una señora que tiene 90 y conoce de hierbas que no te... Bueno, tremendo. Botánicas, eso es alucinante, sí. Y eso es un saber que se va a perder. Sí, sí, sí. La cultura muchas veces nos sirve para, muchas veces no, nos sirve para establecer vínculos con las cosas que no son personas, que ni sienten ni se expresan, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo qué sé, la casa de mis abuelos de Rodiezmo, yo tengo un vínculo con ella porque era de mis abuelos y por todos los acontecimientos culturales, no tiene por qué ser artísticos, sino culturales, que yo viví en esa casa, ¿no? Si no, esa casa para mí no significa nada, son unas piedras amontonadas. Y lo mismo nos pasa con el territorio. El territorio, tenemos un vínculo con el territorio que nos rodea, tenemos un vínculo con nuestro pueblo, con la montaña, con las fincas, con todo lo que compone tu pueblo. Tienes un vínculo porque hay una relación cultural estrecha, porque hay una microtoponimia que lo define, porque hay unos muros que fueron levantados por X persona con la que tienes un vínculo, porque tú paseaste por unas calellas y tienes una memoria cultural de lo que significan para ti esas calellas, porque jugaste al escondite, porque cantaste en esa plaza o bailaste. Entonces la cultura es es la argamasa que nos mantiene conectados a todo eso. Y cuando ya no la tienes, no te importa destrozarlo. Porque a lo que tú decías antes, Vita, hay mucha gente que tiene un vínculo muy... Espera. Hay mucha gente que tiene un vínculo muy estrecho con el territorio y que lo cuida, pero hay gente, yo que vivo en el pueblo desde hace muchos años, hay mucha gente que odia el lugar donde vive. Puede ser, sí. Mucha gente que gestiona el patrimonio, hay muchísimos ganaderos muy buenos y que están muy, como en todos los oficios, hay profesores de oficio, maestros, y hay profesores que se la suda lo que aprendan los guajes, van allí y eso no es nada malo contra nadie. Hay ganaderos que son buenísimos, que mantienen los pastos, que mantienen las murias, que mantienen la tradición, que sacan un ganado espectacular adelante, que mantienen la genética, que se preocupan muchísimo por todo eso. Y hay gente que odia su oficio, que no le importa destrozar las murias, que no le importa cerrar los caminos, que no le importa arrasar con todo porque lo único que le importa es sacarle un dinero. Entonces, hay de todo. Y la diferencia entre unos y otros, igual que hay artistas, que hay todo, ¿eh? O sea, creo que en todos los oficios hay gente que los utiliza para muy mal. La única diferencia es
la cultura. O sea, una persona que tenga un vínculo cultural con su territorio, un vínculo emocional con el territorio, no sería capaz de destrozarlo. Nuestros antiguos eran incapaces de cortar una castañal que sabían que la habían plantado alguien que no conocían, pero que con el que posiblemente tuvieran un lazo de sangre, ¿no? Y cuando pierdes ese vínculo emocional con esa castañal, pues la cortas, ya está. Ala, claro que sí. Sí, muy bien. Tienes razón. Es un chico de pueblo. De hecho, Rosa Cunqueira decía que no se ama lo que no se conoce, ¿no? Ya. Y hay una carga emocional, hay gente que vuelve al pueblo por ese recuerdo que tenía de lo que vivió de Guajes, ¿no? en él. No sé cómo va en Cantabria, pero aquí en Asturias hay focos de atracción cultural, que puede ser la Benéfica en Piloña, o puede ser Mieres con su caja de resistencia y demás agenda cultural. La gente ya no va buscando tanto Oviedo-Gijón, sino que va buscando porque se van moviendo cosas en las periferias, ¿no? No sé cómo es en vuestro caso. En Cantabria pues también tienes como pequeños lugares, ¿no? O pequeñas fiestas. Antes comentábamos, pues yo que sé, la Vijanera, por ejemplo, que es una mascarada que tiene ya pues una pila de años de recuperación, etcétera. Y sí que hay gente que se va moviendo, ¿no? Y aquí, bueno, pues como todo, o sea, hay personas que hacen proyectos chulos que tienen en cuenta a la gente que estamos todo el año y demás, y hay gente que también va así, pues como consumiéndolo rápidamente, como el fast food ¿no? Comida rápida, llego aquí, me hago una foto, me voy, llego al otro lado, me hago una foto, me voy. O sea, yo creo que estamos en un mundo ahora mismo como muy polarizado en ese sentido, ¿no? Está la gente que está súper implicada, pero hay muchísima gente que también va y consume estas cosas, se hace una foto, lo sube a redes y hasta luego, ¿no? O sea, que también es una realidad de nuestros días, ¿no? Entonces, sí que es verdad que los colectivos, me gusta como hablar en colectivo porque si no parece que lo haces todo sola, ¿no? Los colectivos que venimos trabajando desde hace una pila de años en intentar descentralizar, que no todo suceda, sobre todo en comunidades pequeñas, Cantabria es pequeñito, todo está en Santander, el Palacio de Festivales, el no sé qué, no sé cuál. Bueno, pues cuando intentas descentralizar, sí que nos pasa muchas veces, la mayor parte de las veces, que la gente es como, bueno, pero eso no es cultura, ¿no? Eso es como gente que hace cosas allí, pero como que esa palabra a veces, ¿no? te acerca y te aleja también, ¿no? Entonces yo creo que es interesante como reflexionar sobre eso. Bueno, hay grados de ruralidades, ¿no? En alguna ocasión también hablábamos que no todos los territorios, o sea, no hay una uniformidad de territorios. Esto por enlazar, bueno, pues con el tema del despoblamiento, nos empeñamos quizás en, se me fue, poblar todos los territorios. Hay territorios que van a quedar despoblados. ¿Cómo veis? Yo creo que no nos sí, podemos que empeñar va a en haber- eso, en que todo el mundo tiene que vivir. No, va a haber pueblos que se van a morir porque allí, por ejemplo, en el concejo de Villallón ya hay pueblos destinados, ya no queda nadie. Pero yo también pediría a la gente joven un poco más de compromiso, ¿sabes? O sea, no a las de Oviedo, vamos a decir, sino a los que vivimos en el pueblo. Yo creo que son un poco pasotas. Tienen de todo, ¿sabes? Cuando quieren salir, salen a Oviedo, salen a donde sea. Pero hay que luchar por tener las cosas que nos gustan o que nos favorecen, por llevarlas al pueblo, ¿sabes? Nosotros teníamos ahí una asociación de mujeres y éramos todas viejas. Yo no sé si habría 2 o 3 que eran chicas jóvenes. ¿Las demás dónde están? Y ahora se muere la asociación porque no hay relevo, ¿entiendes? Hay una asociación juvenil que funciona muy bien, hace muchas cosas y estos sí, aunque trabajen fuera, vienen al pueblo y dinamizan, hacen cosas por defender al pueblo. Pero yo eso pediría un poco más de compromiso por las nuevas generaciones. ¿Cómo veis el tema del asociacionismo y de ese relevo generacional? Que parece que siempre los que pushan son los mayores, o hay 1 o 2 personas que son así las cabezas visibles y cuando falten, ¿cómo va ese río detrás? Ya es que hoy hay tanta... Yo lo veo, por ejemplo, los 2 años de la pandemia, el 20 y el 21, yo los viví como aquellos cierres perimetrales que había y tal, no por idealizar ese momento, pero sí que volvimos a como una falta de oferta
muy grande. Y entonces lo que pasó, por ejemplo, en mi círculo, en Piloña, que esto es algo completamente subjetivo, ¿eh? Hablo de mi círculo, no sé si es extrapolable, pero lo que pasó, oye, que como estábamos todos en el pueblo y nos pasábamos el verano todos en el pueblo y el invierno todos en el pueblo, de repente es como... Hubo una cantidad de actividades, organizamos una cantidad de cosas, todo el mundo se metió en las asociaciones, hubo como un revulsivo tremendo adentro de las asociaciones y en cuanto se acabó aquel tiempo, volvió a hacer todo, puff, ¿sabes? Porque volvió a haber, bueno, pues lo que Otras pasa, la ofertas. gente joven, pues hoy, antes, yo cuando era joven, pues en Rodiezmo, pues lo que hacíamos era ir cada fin de semana a la fiesta de un pueblo y ahora pues la gente joven pues se va un fin de semana al BBK, otro fin de semana al Primavera, otro fin de semana no sé dónde, otro fin de semana me voy de viaje no sé dónde. Es como que el mapa se nos amplió muchísimo más, ahora viajamos mucho más y entonces la oferta cultural no es la de tu entorno, sino ya la de a nivel casi España, ¿no? Y la gente pues no tiene tiempo para nada, porque tenemos tantas cosas que no tenemos tiempo para nada. Y creo que eso es una de las cosas que más daño está haciendo al asociacionismo y al relevo, que no tenemos tiempo, muerto. Mm. Hay que hacer menos cosas. Lo digo yo que no paro, que estoy todo el día. Sí, pero mira, Vita sí que nos comentaba en una ocasión, bueno, en aquella ocasión que os comentaba antes en A Caridad, que estaba mal visto si las mujeres no hacían algo, que tenían que estar siempre trabajando, ¿no? Y estamos como en esa cultura del productivismo y habría que reivindicar, pues, aburrirse, desarrollar un poco el Pero ingenio. yo quiero apuntar una cosa. Por ejemplo, hace años en Villallón no había nada de estos temas. Ahora, por ejemplo, la asociación tampoco tiene tanto interés, vamos a decir, porque en aquel momento éramos las que hacíamos los cursillos, las que hacíamos los viajes, las que hacíamos un poco todo. Ahora el ayuntamiento, y vuelvo a decir, no es por hacer la pelota a nadie, ¿eh? Yo ya sabes que digo lo que pienso. Sí. A ver, no es que es verdad. Ahora el ayuntamiento tiene un montón de cursos a los que van los mayores, ¿sabes? Hombres y mujeres, que eso no se había visto nunca, ¿entiendes? Hace muchas actividades, hace cosas. Entonces, pues hay vidilla. También eso es de valorar, ¿eh? Y vuelvo a repetir que necesito más compromiso de la gente joven. En nuestra zona, por ejemplo, hay muchas asociaciones, casi todas de gente mayor. Las mujeres mayores son las mejores, las más punkis además, porque siempre Sí. están en todo y siempre cuando haces dinámicas de, oye, vamos a quejarnos un poco que está todo, ¿qué podemos hacer para mejorar esto? ¿No? Enseguida están las primeras y luego la chavalería, la gente joven se articula mucho, pero en peñas de fiestas, es decir, en el momento de la fiesta del pueblo las peñas aparecen y luego flup, desaparecen. Bueno, pero ahí aprendes mucho, ¿eh? Organizando fiestas aprendes mucho. Aprendes a organizar, a hacer un presupuesto, a tener que hacer una factura, a crear una asociación. Eso es muchísimo. Y a trabajar luego en lo que- equipo, ¿eh? Y a trabajar en equipo Eso es. sin cobrar también, o sea, como por sacar algo adelante y el día de la fiesta dices, joder, sacamos esto adelante, como el... No sé. Qué bien lo hicimos. Sí, Claro. eso reconforta un montón y aprendes mucho. Y luego la potencia de la celebración, ¿no? Que es superior, yo creo. Yo soy muy reivindicativa, siempre digo, ¿no? Como tres, pensar está genial, hacer está genial y celebrar. Porque se nos olvida como el hiperproductivismo cuando celebramos, el no hacer nada. El comensalismo, el estar tomando unas copas o comiendo una comida comunitaria. O sea, eso cuando queda, ¿no? No hay tiempo nunca para eso. Ya. Y yo creo que también recuperarlo Sí, es interesante. es interesante. Yo lo que comentabas tú de que yo decía que eso, que las mujeres no podían hacer nada. Cuando empezó la asociación en Villallón estaba mal vista. El cura dijo en el púlpito ese donde hable, dijo, os advierto que están creando una asociación de mujeres. El demonio. Ojito. Viene el demonio, una asociación de mujeres. Y luego los cursillos. Sí, en Se serio, viene ¿eh? aquelarre. Los cursillos tenían que ser algo, eso, productivo, algo que te pudieras llevar a casa. Por ejemplo, un curso de autoestima, no iba nadie. ¿Quién quiere tener una autoestima ahí en casa? Pues Claro, queda fatal. claro, está mejor sometida.
Qué público más maravilloso tenemos, ¿Viste? madre. Menos mal que aplauden también. Bien ese refuerzo positivo que nos hace falta. Sí, eso es. Y ya para ir cerrando, hablamos también de cambiar el discurso, porque a veces se presenta como lo rural como algo negativo, y no sé si ahora estamos marchando al otro extremo de como lo bucólico y lo maravilloso. Desde vuestras realidades, ¿cómo veis si se está moviendo algo realmente en los pueblos, ¿no? En las zonas rurales? Empieza tú. Bueno, yo la verdad es que lo veo como algo bastante bucólico y maravilloso, vivir en el pueblo. Sigo diciéndolo. Mucha gente me dice, no, es que tú, claro, vienes ahí y trabajas fuera. Y a ver, ahora trabajo fuera, pero yo me fui a vivir al pueblo con 23 años, tenía un rebaño de ovejas, un rebaño de cabras. No me dedicaba profesionalmente a ello porque no era suficientemente grande, pero era lo que quería hacer, hasta que de repente me empezó a ir bien, trabajaba en una panadería, hasta que me empecé a ir bien en la música y pude dejar el resto de cosas, pero... o sea, llevo muchos años en el pueblo, conozco la sociedad rural y puedo decir, a mi entender, no la cambio por la ciudad, ya te lo digo. Sí que es mucho más bucólica. Tiene sus problemas, tiene sus dificultades, como en todas partes. Cada cosa tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Va más en el gusto, yo creo, de cada uno. Yo no cambio el poder ir a cualquier hora a casa de un vecino sin haberle avisado y que sepa que tengo un café y que tengo una conversación y una baja de cartas y... Sí. Es que yo eso no lo cambio por otra cosa. Y luego, aparte, la capacidad de gestión que tienes dentro de un pueblo para mí es mucho mayor que en la ciudad. O sea, para nosotros imagínate hacer la benéfica en Oviedo. Yo creo que sería más difícil poder movilizar a gente de tantas edades diferentes. No sé, incluso pues, organizar las fiestas del pueblo. Yo, desde la vida del pueblo, creo que tengo mucha más capacidad de gestionar y más capacidad de transformar las cosas que desde la ciudad. Se me hace más a mano todo. Bueno, pues yo voy a deciros que yo ahora en el pueblo vivo maravillosamente. Estamos jubilados los dos, tengo un pequeño huerto, un jardín enorme y tengo los nietos ahora todo el verano. Estoy bien. Yo estoy muy bien también, o sea, yo no lo cambiaría y es más, cuando la gente es un poco donde quieres tú estar y dónde estás a gusto y dónde está tu casa, ¿no? Yo, por ejemplo, la primera vez que... Tu casa. Tu casa, esa casa, sí. Yo me acuerdo la primera vez, o sea, yo no vengo de... Mis abuelos eran campesinos todos, mi abuela era ganadera, pero hace ya un montón de años. Y luego yo me crié en Santander, una ciudad conservadora, vamos, y además con cierto rechazo al mundo rural, o sea, siempre lo ha tenido, ¿no? Yo la primera vez que... mi pareja es la que es ganadero toda la vida, Lucio, y pues cuando empecé a ver parir una vaca, tener que hacer labores de ganadería, acompañarle, ¿no? Al principio, bueno, pues como con mucho, no rechazo, pero pues la ignorancia a veces te hace no saber, desconocer algo que es, no sé, tener animales es algo como, sí. además muy especial, ¿no? Porque son vidas, hay muerte, en fin, es yo creo que algo como muy especial. Pero yo, por ejemplo, 20 años después, yo no lo cambiaría por nada. O sea, yo me vengo a veces por trabajo también, tienes que ir a Madrid o tienes que ir a ciudades grandes o fuera y tal, y yo digo, bueno, pues es que a mí, pues en verano no me gusta viajar, me gusta estar en mi casa, estoy súper a gusto, tengo un puerto de montaña precioso, a 1.300 metros de altura, de robles, de hayas, o sea, es una maravilla. Invítame Tengo a tu la más casa. cerca. Invítame a tu casa. Cuando quieras, además estamos muy cerca, cuando quieras. O sea, quiero decir que lo bonito también es donde tú pongas lo bonito, ¿no? O sea, me parece que eso también es una manera de estar en el mundo como desde lo pequeño, ¿no? A veces. Yo creo que está Mire, genial. yo digo siempre que yo soy mucho de monte. A mí me encanta pasear por el monte, hacer rutas y vaya, lo disfruto, vivo y ya está. Idealizando estamos. Pero es que para mí es mucho más ideal, ¿no? Pues yo me voy a quedar con esta frase que dijo María de estar en el mundo desde lo pequeño, que es como mantener esa identidad, ¿no? Y agradeceros, pues en nombre de la red y de los grupos de desarrollo, que hayáis aceptado y hayáis pues pasado este rato con nosotros y estas reflexiones. Y nada más. Un aplauso, por favor. Gracias.